Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Argentina, historias que nos pintan. Hoy te contaremos la historia detrás de los locos de la azotea. ¿Sabías que la radio argentina nació de 4 amigos en un techo con un transmisor atado con alambres? Y no solo eso, además es considerada por algunos como la primera transmisión de radiodifusión a nivel mundial. En los próximos minutos te invitamos a navegar esta historia con nosotros. Relájate, tómate un mate y acompáñanos. Quizás escuchaste alguna vez hablar de los locos de la azotea y el inicio de la radio desde el techo del Teatro Coliseo el 27 de agosto de 1920. Hoy te quiero contar todo lo que pasó ese icónico día, pero para llegar a eso tenemos que empezar bien por el principio con Guillermo Marconi. Marconi fue un ingeniero electrónico italiano, creador de la telegrafía inalámbrica hacia finales del siglo XIX. La cuestión es que en 1910, a raíz del centenario de la Revolución de Mayo, visitó nuestro país. Y acá, en Bernal, zona sur del conurbano bonaerense, experimentó un poquito y realizó alguna que otra prueba de transmisión. En una, usó un barrilete para elevar una antena y de esa manera logró comunicarse con Irlanda y Canadá. Para esta época, la radio telegráfica se usaba especialmente por marinos y militares que, con señales de código Morse, enviaban mensajes urgentes. De hecho, en el famoso hundimiento del Titanic en 1912, esta tecnología fue usada para dar aviso a los barcos más cercanos para que lo auxiliaran. La radio también era usada por científicos que probaban ondas de radio para comunicación a larga distancia, pero no para difusión de audio como música o voz. También estaban los radioaficionados, entusiastas de todo el mundo que construían equipos caseros para enviar y recibir señales. Y por supuesto, tras la visita de Marconi a nuestro país, se desató una pequeña fiebre por lograr una transmisión radiofónica. ¿Cómo se lograba? Un transmisor generaba ondas electromagnéticas y un receptor las captaba con una antena, convirtiendo las señales en sonidos o pulsos. Antes de 1920, la fecha que nos interesa a nosotros hoy, no había emisoras como tal. Las transmisiones eran esporádicas y no destinadas al público general. Para 1917, había 4 muchachos fascinados con todo esto. ¿Quiénes eran? Enrique Telemaco Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza. Y empezaron a ser conocidos por los vecinos del barrio como los locos de la azotea, por las antenas que tenían en las terrazas de sus casas en plena Capital Federal. Tenían entre 18 y 29 años y eran estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. En realidad, todos menos uno, que ya era médico, Susini. Y estos radioaficionados eran apasionados por la música clásica y tenían una visión clara: poner la radio como una herramienta al servicio de la cultura. Enrique Susini era realmente una mente brillante. A los 23 años se recibió de médico y siguió sus estudios en el Instituto Pasteur de París, donde se especializó en vacunas. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el desarrollo radiofónico tuvo un carácter confidencial y existía un interés militar en comprender su uso. En este contexto, en 1917, la Armada Argentina mandó a Susini a Francia, y de ese viaje se trajo equipos de 5 kilovatios que habían sido usados por las Fuerzas Armadas francesas. Y con estos equipos siguieron experimentando. Pero este conflicto bélico también les trajo alguna que otra consecuencia. Carranza fue obligado a desmontar la antena de radio que tenía en la terraza de una casa de Libertad y Paraguay, por ser sospechoso de pasar datos a los barcos alemanes. Y con esta gran introducción vamos llegando al 27 de agosto de 1920. ¿Qué pasó ese día? A las 9 de la noche, Enrique Susini pronunció frente a un micrófono las que serían las primeras palabras de una transmisión en Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Richard Wagner, Parsifal,
con la actuación del tenor Maestri, el barítono Aldo Rossi Morelli y la soprano argentina Sara César, todos con la orquesta del Teatro Costanzi de Roma, dirigida por el maestro Felix von Weingarten. De esta manera, los locos de la azotea habían hecho historia y cumplieron su sueño. Más temprano, en la terraza del Teatro Coliseo, en Marcelo T. de Alvear, a media cuadra de Cerrito, habían conectado una bocina para sordos con un micrófono y junto a un transmisor de 5 vatios, casi atado con alambres, hicieron esa primera transmisión. ¿Cuántos la escucharon? Menos de 100 personas, pero fue un precedente único en la radiofonía mundial y cambió para siempre la vida cotidiana de los argentinos. Los siguientes días transmitieron las óperas Aída, Iris, Rigoletto y Manon, y los locos se extendieron hasta el escenario del Teatro Colón. Probablemente estés preguntándote por qué lo escucharon solamente unas 100 personas y cómo hicieron para captar la señal. Te cuento. En Buenos Aires y alrededores había unas cuantas personas tan entusiasmadas con la radio como estos 4 amigos, y ya estaban preparados para captar cualquier tipo de señal. Entonces, habían construido sus propios receptores con componentes como galena, alambre y bobinas, y esa noche sintonizaron la frecuencia anunciada previamente por los locos, probablemente a través de círculos de aficionados. El alcance era limitado, porque con solo 5 vatios de potencia, la señal era débil y se perdía a pocos kilómetros. Se estima que llegó a hogares cercanos y, según algunas crónicas, hasta a un barco en el Río de la Plata y un radioaficionado en Brasil, gracias a las condiciones atmosféricas favorables que rebotaban las ondas. Y de hecho, muchos pudieron escucharla solamente con auriculares. Sea como sea, fue un evento histórico y derivó en la primera licencia de la Radiodifusión Nacional, LOR, Radio Argentina. Y ahora la pregunta del millón. ¿Por qué fue tan especial esa transmisión? Antes de 1920, nadie había intentado emitir audio continuo de música y voz para un público, aunque fuera pequeño. Las transmisiones previas habían sido telegráficas o pruebas cortas. Los locos usaron un fonógrafo para reproducir Parsifal y un micrófono para hablar, marcando el inicio de la radiodifusión como entretenimiento, no solo comunicación. A la LOR Radio Argentina se le sumó en 1922 LOX y con el tiempo muchas otras tantas. Ah, y casi me olvidaba de decirte, por este acontecimiento, cada 27 de agosto se celebra el Día de la Radiodifusión en nuestro país. Como dijimos anteriormente, fue la primera transmisión en estas tierras y una de las primeras en el mundo, aunque el propio Susini asegura lo siguiente. Yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera del mundo en radiodifusión. La verdad es que los argentinos no podemos asegurar ser los inventores de la radio como la conocemos hoy en día, pero lo que es seguro es que se trató de la primera emisión con propósitos artísticos y la pionera en transmitir una obra completa, estableciendo una regularidad en las emisiones y sistematizando el servicio. Y no solo eso, esta emisora fue la primera en transmitir en vivo la asunción de un presidente, Marcelo T. de Alvear, el 12 de octubre de 1922, así como también en ofrecer un noticiero y en formar un equipo de locutores. Después de este gran suceso, los 4 locos la rompieron en su vida profesional. Enrique Susini, además de médico, fue profesor de canto y violín y llegó a ser director del Teatro Colón. También dirigió una película con Lola Membrives como protagonista, La Chismosa, de 1938, con la que obtuvo la primera distinción internacional para el cine argentino en el Festival de Venecia. Y fue el primer director general de Canal 7. Miguel Mujica también fue médico y llegó a ser el ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Frondizi. César Guerrico fue un médico de renombre y director de Radio Splendid.
Y Luis Romero Carranza se convirtió en radiólogo y fundó la primera fábrica de celuloide virgen para cine. Patentó el sistema de grabación de sonido y el micrófono de velocidad. ¡Qué tool! ¿Cómo siguió la cosa? Argentina se fue llenando de emisoras de radio y los hogares de aparatos receptores para escucharlas. Te nombro algunas: Radio Sudamericana, Radio Cultura, Radio Brusa, que luego fue Radio Excelsior, Radio Splendid, Radio Nacional y Radio Colonia. Pasa el tiempo, el tango llena el éter y a partir de la década del 40 nació el radioteatro y se convertiría en el género dramático de masas. Algunos de los actores y actrices que se popularizaron por aquella época fueron Oscar Casco, Hilda Bernard, Rosa Rosén, Jorge Salcedo, Julia Sandoval, Eduardo Rudi y hasta Eva Duarte, antes de ser de Perón. Y te sumo este datito. En 1942, en Radio El Mundo, empezó un radioteatro que hizo historia, Los Pérez García, en el que se relataban los supuestos problemas de una familia de clase media. Y de acá se hizo famoso el dicho popular: «Tenés más problemas que los Pérez García». En los años 50 se hicieron populares los programas deportivos, con las transmisiones de fútbol y el automovilismo. Y hacia los 60 nacieron Carburando, de Andrés Rouco e Isidro González Longhi, y Campeones del Mundo, de Carlos Legnani. En el fútbol aparece José María Muñoz y por los años 80 se suma a la radio argentina, con su particular estilo, el relator uruguayo Víctor Hugo Morales. También para los 60, con la aparición de la televisión, la radio debió redefinirse hacia la música y la información. Se destacaban Cacho Fontana, con Fontana Show, y Héctor Larrea, con Rapidísimo, y fue reconocido por muchos años como el gran programa matutino. Y tengamos en cuenta que todas estas eran radios AM, es decir, amplitud modulada. En la década del 70 surgen las primeras emisoras de frecuencia modulada, las FM, caracterizadas en principio por programas musicales. En la década del 80 experimenta su gran despliegue rock and pop y programas que marcaron la época, como el mítico Radio Bangkok, producido por Lalomir, Bobby Flores y Douglas Vinci. ¿Cuál es?, con Mario Pergolini, y Tarde Negra, con Elizabeth Bernassi. La radio es mucho más que un medio de comunicación, es un puente que conecta historias y emociones. Comenzó con los pioneros de LOR Radio Argentina en 1920 y hoy, más de un siglo después, sigue resonando con fuerza. En un mundo donde la información evoluciona constantemente, la radio permanece como un faro de cercanía y confianza, llevando voces auténticas a cada rincón. Y nos despedimos de nuestro capítulo de hoy con algunos momentos y voces que hicieron historia en el éter. Coca-Cola, Coca-Cola, todo va mejor con Coca-Cola, que refresca mejor. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. ¿Quién es usted? Soy chiquita. ¿Chiquita? Entonces, hoy es su día franco. No, soy chiquita bacana, la cantante tropical. Ah, usted la que canta en el show del café. Pobre, cómo está de angustianada. También tantos años de matrimonio, más de 40 lo aguantó al marido. Felicidades para 1974 y los invitamos a escuchar a partir de mañana a las 8:30 Rivadavia con todos. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Marabona, genio, Y cuando entremos cantando por la cumbre, estirar las manos hacia abajo para ayudar a los que quedaron rezagados.
¿qué otro sentido podría tener la vida? Gabriel, también tenemos entendido, volviendo al tema que ha sido como noticia policial la más destacada de la mañana, el abogado atrincherado en su casa en Barrio Parque, que estarían sobrevolando la zona helicópteros policiales también. A la 1, a las 2 y a las 3. Bien, qué feas uñas tiene Susano. No se las tiene el otro día. ¿Quién es la carta? ¿De quién es la carta? Bueno, miralo vos, pará, la tenés en la mano. Chiquitita ahí, dale con la tinta, con una tenacidad, y copiaban, era una cosa que... La Rock and Pop, ¿cuál es? Y la Fundación Gustavo Iribarne para la Procreación Masiva presentan el último capítulo de nuestro radioteatro del mediodía. Hoy, capítulo 5 y final de la historia de amor del momento. Argentina, historias que nos pintan, es un podcast creado por Laura Ledesma. Si te gustó este episodio, te invitamos a dejarnos tu comentario y seguirnos en Instagram como @historiasquenospintanarg. Este podcast no tiene anuncios, pero si querés apoyar nuestra propuesta, podés invitarnos un cafecito. Más info en nuestras redes sociales. Queremos dedicar este episodio a Mariela Varela, cuyo trabajo y pasión hicieron posible este proyecto. Gracias por escucharnos y nos encontramos la semana que viene con una nueva curiosidad sobre la historia argentina. Nos vemos.